Estimados estudiantes de Ingeniería de Sistemas, curso primero B, turno tarde, bienvenidos a la materia Historia y Culturas Andinas. Y en esta oportunidad vamos a hablar de la unidad número 4, el poblamiento de Aviala, diapositiva 4.3. Mesoamérica es una amplia región en medio del continente americano que contempla un conjunto de países: México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, entre otros. En estos países, siglos atrás, se han desarrollado una amplia gama de culturas que vivían en esta región del continente hoy en día llamado América. El presente mapa nos presenta la ubicación de las diferentes zonas boscosas en Centroamérica. Tenemos a los bosques tropicales, subtropicales, tropical, espinoso, pastizales, matorrales, coníferas y un conjunto de zonas ricas de acuerdo al tipo de vegetación, específicamente de una variedad que crece en una parte de todo Centroamérica. Como nos muestra el mapa en colores, cada color representa un aspecto de la flora en Mesoamérica, y las propiedades de esa flora conllevó a generar una gran diversidad de fauna y por consiguiente también el desarrollo de estas culturas. Podemos advertir amplias planicies, una gran costa, llanuras extensas y una gran vegetación con una gran variedad de árboles de los cuales las culturas de Mesoamérica se desarrollaron, se expandieron en esta región. El agua fue muy vital para la actividad agrícola, toda vez que la tierra y la gran variedad de plantas germinaron por la actividad agrícola por parte de los habitantes en Centroamérica. La imagen inferior izquierda nos muestra chinampas, un sistema de agricultura muy similar a los cacollos o camellones de los tiwanacotas y los incas. La parte central nos muestra el cultivo del maíz, el alimento por excelencia de la mayoría de estas culturas. La imagen inferior derecha nos muestra la gran variedad de producto de esta agricultura muy reconfortante en relación a la obtención de una gran variedad de alimentos por parte de estas culturas. Entre las principales culturas podemos destacar a los olmecas, quienes se desarrollaron en las actuales ciudades de Veracruz y Tabasco. Los zapotecas o zapotecos habitaron las montañas de Oaxaca. Los mayas, por su parte, se desarrollaron en las selvas de Chiapas, Yucatán, Guatemala y Honduras. Los teotihuacanos se desarrollaron en el Valle de México. Los mexicas lograron desecar parte del lago de Texcoco y construir ahí parte de sus ciudades. El presente mapa nos muestra cómo estas culturas se abrieron camino, se abrieron paso en la región de Centroamérica. Culturas como los olmecas, los zapotecas, los teotihuacanos, los toltecas, los mexicas, los mayas, los aztecas y otra gran variedad de culturas, quienes se desarrollaron en Centroamérica gracias a
la existencia de una riqueza de fauna y flora en Centroamérica. En ese sentido, las culturas mesoamericanas se dedicaron a un conjunto de actividades como la agricultura, el comercio. También realizaron grandes migraciones para someter después en planes de conquista a otros pueblos vecinos. El maíz, alimento por excelencia, lo fue hace siglos atrás y aún hoy en día sigue siendo el principal pilar en la alimentación y en la economía de México, Guatemala y Honduras. Las culturas centroamericanas crearon también un sistema de escritura de tipo ideográfico, mediante la utilización de imágenes para representar un código, las mismas que se plasmaron en bloques de piedra o estelas de piedra. Como nos muestra la imagen superior izquierda, el grabado en el muro y su traducción lo podemos ver en la imagen superior derecha. Las culturas de Centroamérica también contaron con un calendario agrícola de 365 días y otro calendario ritual de 260 días, tal y como nos muestran las imágenes en la parte superior. Estas culturas también conocieron la utilización de la matemática y la astronomía, los mismos que fueron la base para la edificación de sus enormes construcciones, como las pirámides y centros ceremoniales, como también centros de observación astronómico. La imagen en la parte superior nos muestra a la ciudad de Tenochtitlan, uno de los legados de estas culturas, como la imagen inferior también nos muestra el diseño de una pirámide. A lo largo de todas las ciudades que estas culturas desarrollaron, se puede apreciar una amplia gama de diferentes construcciones, haciendo relevancia a las prácticas rituales, sobre todo los sacrificios humanos. Un texto que aún hoy en día es usado por los mayas quiché en México y en Guatemala, nos habla de el origen de la vida. El texto denominado Popol Vuh, texto que nos habla mediante un conjunto de gráficos, nos narra la leyenda del origen de la vida en el planeta. El texto, dividido en 3 partes, la primera se enfrasca en descifrar, en describir cómo fue la creación y el origen de los hombres. La segunda parte se relaciona íntegramente con la descripción de la vida de los dioses gemelos Hunahpu y Xbalanque. Y la tercera parte habla del éxodo del pueblo de los quiché hasta la conquista de México. Popol significa reunión, comunidad, casa común, junta. Vuh significa libro, papel, árbol de cuya corteza se hacían los trozos de papel. Por lo tanto, Popol Vuh sería un sinónimo de libro, cuaderno, con un conjunto de códices. Dentro del Popol Vuh se puede apreciar un códice jeroglífico pictográfico con un contenido cosmogónico, porque trata de explicar el origen de los elementos que en la naturaleza ha atribuido a creación por parte de los dioses. Se
se considera por otro lado un texto histórico porque va narrando cómo se desarrolla la vida de estos seres sobrenaturales. Y es calendárico porque también sobre las bases de este texto se ha ido edificando los diferentes calendarios actuales conocidos. Es en el sentido que sobre el Popol Vuh se habla de que este amplio conocimiento fue escondido en secreto por los habitantes mayas para no ser destruido en toda su totalidad por los españoles. En ese sentido se le atribuye a que este texto considerado sagrado por los mayas quiché fue resguardado por el fray Francisco Jiménez, quien habría rescatado el conocimiento del Popol Vuh. Es en ese sentido que el texto nos narra acerca de cómo fue poblado la tierra previo a su preparación, cómo se fueron separando las aguas, cómo se fueron acomodando los espacios geográficos para posteriormente dar origen a los animales y más tarde crear a los primeros hombres que poblaron el planeta. El relato del origen Popol Vuh, como nos describe el texto, nos indica de que la creación de la vida fue por decisión divina, es decir, los dioses crearon el cosmos hasta el momento en que las tribus hicieron su aparición. El Popol Vuh señala que primero los dioses, después de separar y ordenar el espacio geográfico, crearon a unos seres que los adoraran, y en ese sentido crearon a los primeros animales. Y como los animales no hablaban, los dioses se molestaron y los condenaron a que los animales, desde ese fracaso de no poder alabar a los dioses, terminarían devorándose unos a otros. Posteriormente, los dioses crean al primer hombre, utilizando la tierra y el agua, es decir, crean los hombres de barro. Pero al ver que los hombres de barro eran inconsistentes y se deshacían, sobre todo de ponerse en contacto con el agua, estos hombres fueron destruidos. Luego crearon hombres de madera, y los hombres de madera de igual forma no tenían sentimiento, no podían realizar las alabanzas a los dioses y eran seres sin sentimiento que maltrataban a sus animales y a sus objetos como sus utensilios, evento que no gustó a los dioses y por lo tanto envió un gran diluvio. La leyenda indica que los hombres de madera que sobrevivieron se convirtieron en los monos de hoy, y finalmente el hombre hizo del maíz amarillo y blanco al hombre. Es decir, después de que los dioses crean animales para que los animales los adorasen y estos no hicieran tal finalidad, el hombre creó al hombre de barro, de madera y de maíz. Los hombres de barro, por no tener entendimiento y por no poder multiplicarse, ya que no tenían fuerza, fueron destruidos, porque la fuerza que buscaban los dioses era en la devoción, era el culto a los dioses, y los hombres de barro no poseyeron esa fuerza, ese intelecto, y fueron destruidos. Los hombres de madera, por su parte, se multiplicaron
se multiplicaron y en ese sentido carecían de sentimiento, y por poseer esa falta de sentimiento también fueron exterminados. Y finalmente el hombre de maíz fue el hombre que sí fue aceptado por los dioses, y los primeros 4 hombres fueron similar a los dioses con una amplia gama de conocimiento. Los hombres de maíz, a diferencia del hombre de madera y el hombre de barro, fueron perfectos. Poseían una gran inteligencia y una perfecta vista, que podían observar todo lo que acontecía a su alrededor como en el planeta. Tenían una sabiduría infinita. Esto preocupa a los dioses. Por lo tanto, ellos comprendieron y decidieron que eso era muy peligroso, que los hombres sean y tengan los mismos poderes que los creadores, que sus dioses. Por lo tanto, decidieron quitarles esos dones. Se dice que el libro es histórico porque después de narrar la salida del sol, el libro habla de el origen o la aparición de un conjunto de lenguas, de la vida nómada y sedentaria, y el inicio de los ritos. El libro también nos habla de un conjunto de eventos donde los animales son partícipes. Mediante la utilización de imágenes, el texto va describiendo cómo es la vida que los gemelos van presentando en sus vidas hacia la familia y todo su entorno. Un elemento muy importante es el juego de la pelota. El juego de la pelota, que es un deporte muy practicado por estas culturas, es un factor muy decisivo en el texto, porque en la leyenda nos habla de un juego de pelota entre los gemelos y los señores de Xibalbá. ¿Quiénes son los señores de Xibalbá? Son todos aquellos factores, aspectos que dañan la integridad física, psicológica de las personas, porque los señores de Xibalbá son representados por la muerte y una amplia gama de enfermedades. Si los gemelos vencían el partido, podían volver a la superficie, y si perdían, se quedaban para siempre en el inframundo. Y fue de esa manera que se enfrascaron en un amplio evento de juego de pelota interminable, porque los señores de Xibalbá querían ganar a cualquier costa. Fue así que una doncella, hija de un señor de Xibalbá, logra visitar un árbol, y a partir de este árbol la princesa queda embarazada, y su padre, acusándola de haber cometido actos en contra de la voluntad de su padre, la manda a sacrificar. Sin embargo, ella escapa a la superficie. Y sus 2 hijos, con el pasar de los años, también juegan el juego de la pelota, y a partir de este evento son invitados por los señores de Xibalbá, quienes acuden al juego de la pelota y en reiteradas ocasiones,
los señores de Xibalbá no pueden vencer a los gemelos, hasta que al final logran someterlos, logran vencerlos y sacrificarlos. El texto finaliza indicando que los dos gemelos ascendieron al cielo. Uno se convirtió en el sol y el otro en la luna. Y que gracias a ese sacrificio podemos ver el sol todas las mañanas acompañado de la noche y la luna. El texto del Popol Vuh es un texto cosmogónico, histórico y calendárico porque nos habla de un conjunto de eventos desde los cuales se trata de explicar el origen de los animales hasta las personas. Sin embargo, hay expertos que se han desvelado tratando de analizar los paralelismos y las repeticiones que el texto señala, y en ese análisis profundo, aún hoy en día, el texto sigue siendo un conjunto de códices que tratan de hablar de lo acontecido hace siglos atrás. Es así que la cultura maya utiliza este conjunto de enseñanzas para transmitir a sus hijos a través de la enseñanza del Popol Vuh. No solamente fue este texto que los enseñó, que los guió para comprender todo Centroamérica. Cuando hablamos del desarrollo de los mayas, estamos hablando de que fue un conjunto de facetas que ayudaron a su desarrollo y en ese sentido a poder crear ciudades con magníficas construcciones como las pirámides y los templos hacia sus dioses. En la edificación de sus pirámides y sus templos se utilizó ingeniería para calcular, para precisar y construir enormes edificios, grandes ciudades que hasta la fecha, en pleno siglo XXI, aún mantienen su magnificencia, toda vez que su construcción es muy admirada por la mayoría de quienes visitan sus ciudades: Yucatán, Quintana, Campeche, Tabasco, Guatemala, Chiapas, Honduras. Aún hoy en día albergan un conjunto de construcciones. Los mayas, los olmecas, toltecas, zapotecas y demás culturas nunca conocieron ordenadores, nunca conocieron programas como el AutoCAD. Sin embargo, llegaron a conocer los secretos más precisos sobre la construcción, utilizando conocimientos matemáticos, aplicando ingeniería. Por lo tanto, estas culturas son culturas que utilizaron la ingeniería para construir sus edificios, sus templos y para estudiar la amplia gama del cielo por las noches, la matemática. En este cuadro podemos observar cómo se identifica la matemática. Un punto significa 1, 2 puntos, 2, 3 puntos, 3, 4 puntos, 4, 5 una línea, 6 puntos línea, 7, 2 puntos línea, 8, 3 puntos línea, 9, 4 puntos línea y 10, 2 líneas, 11, 2 líneas, 1 punto, 12, 2 líneas, 2 puntos. Ya así se va creando los números y la matemática por los mayas. Matemática que les ha permitido
poder diseñar geométricamente, aplicando la ingeniería, sus construcciones. Cuando terminamos la clase, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Dios los bendiga.